Buenos días, mi nombre es Natalia Uribe Castañeda. Les voy a presentar una parte de mi investigación doctoral titulada Estrategias de involucramiento de las comunidades en la restauración de arrecifes coralinos. Yo soy estudiante de Ecología Interdisciplinar de la Universidad de Florida. Él es mi advisor, Marky Main, al igual que estos profesores me están asesorando en diversos aspectos de la interdisciplinaridad de mi investigación. Mi objetivo es evaluar los programas de restauración coralina que involucran las comunidades humanas. Para esto voy a identificar las actitudes, los comportamientos y las barreras que las comunidades enfrentan al participar de estos programas. Esto lo voy a realizar en 4 casos de estudio, los cuales ya inicié 2 en The Seaflower Biosphere Reserve, que es los resultados preliminares que voy a compartir con ustedes hoy, y en Laughing Cay National Park, que ya realicé mi primera etapa de investigación. Próximamente estaría haciendo el Florida Keys National Marine Sanctuary en Estados Unidos y The Tres Palmas Marine Reserve en Puerto Rico. Para los que no saben, el Laughing Cay National Park está ubicado en Belice y pues el Seaflower Biosphere Reserve es en Colombia. Para esto voy a desarrollar varios métodos, entre ellos la observación participativa, la cual consta de participar de las actividades de los programas y tomar anotaciones durante el proceso. Para esto quiero aprovechar y agradecer a Corales de Paz, Más Bosques, Blue Indigo Foundation y Coralina, al igual que sus staff members por permitirme participar de sus actividades. Entre los métodos que utilicé también realicé entrevistas con actores claves, entre ellos investigadores, pescadores, educadores ambientales, operadores de buceo, profesores universitarios y políticos. También realicé entrevistas directamente con los técnicos y practicantes de restauración de las diversas organizaciones que realizan restauración en el archipiélago. Y realicé encuestas a participantes de los programas de restauración, entendiéndonos por participantes como los pescadores y miembros de la comunidad que reciben un beneficio económico por realizar acciones de restauración. También realicé un análisis DOFA. Lo realicé una parte en San Andrés y también gracias a mi participación en la expedición Seaflower 2021-1 también pude realizarlo en Providencia. Dentro de los resultados preliminares tenemos que 100% de los participantes consideran que los programas de restauración en la isla han sido exitosos. 75% de los participantes estaban motivados a participar del programa por contribuir a la conservación de los corales y 25% por el beneficio económico. 100% reconocen que han aprendido los corales y su cuidado por la participación en estos programas. 75% piensa que son valorados por la sociedad al participar de estos programas. 91.7% consideran que sus opiniones son tenidas en cuenta en la toma de decisiones. Los proyectos de restauración realizados en el archipiélago desde el punto de vista de los participantes, practicantes de restauración y actores clave en general han sido exitosos. Los participantes han ganado conciencia ambiental, coinciden en que es posible ver un incremento de peces en los lugares restaurados y la experiencia adquirida por las diferentes organizaciones y actores ha conducido a identificar lecciones aprendidas y aspectos por mejorar. La planificación, dentro de estas lecciones aprendidas tenemos relacionadas con el involucramiento de la comunidad, que la planificación debe realizarse con la comunidad y los actores claves desde el inicio del programa. También que el conocimiento ecológico tradicional debe ser tenido en cuenta en la planificación de estas actividades. El 91.7% de los participantes, como ya se los mencioné, consideraban que sus opiniones son tenidas en cuenta en la toma de decisiones. Sin embargo, cuando le hacíamos esta pregunta a los practicantes y técnicos encargados de la restauración, ellos consideran que los participantes no tienen voto realmente en estas decisiones. Los procesos de selección de los participantes y beneficiarios del programa deben ser justos y equitativos y diversos, tanto de género como de etnia. Los participantes del programa deben recibir una certificación de las habilidades aprendidas durante el proyecto y esas habilidades deben ser evaluadas por profesionales expertos. Las actividades de los proyectos deben estar encaminadas a fortalecer y a empoderar la comunidad isleña en la conservación y restauración de arrecifes. A nivel interinstitucional, tenemos que el apoyo interinstitucional debe ser más fuerte en todos los niveles. Se deben generar relaciones de confianza, las cuales permitan trabajar colaborativamente a nivel de las diferentes instituciones. Los programas existentes en el archipiélago deben de alinear agendas y trabajar colaborativamente, de manera que sea posible cubrir los vacíos temporales causados por los periodos administrativos gubernamentales.
La creación de una mesa de restauración de arrecifes del archipiélago podría ser una figura que permita esta colaboración. El apoyo a los centros de buceo es prioritario. El programa de buceo con propósito sería una estrategia clave que podría cubrir los vacíos temporales administrativos que vulneran el mantenimiento y cuidado de los corales. Así como las acciones de restauración arrecifal no solo dependen de Coralina, las actividades de educación ambiental en torno a los arrecifes, su importancia y conservación tampoco deben de ser solo responsabilidad de Coralina. Varios actores mencionaron la falta de educación ambiental como un aspecto por mejorar en los programas de restauración. Los programas de restauración, su importancia, las actividades y los resultados deben ser socializados con toda la comunidad isleña. Varios actores resaltan la importancia de educar a las nuevas generaciones de manera que en el futuro ellos se puedan apropiar de estos programas. Deben realizarse campañas dirigidas hacia los turistas que enseñen tanto los proyectos de restauración de la isla como legislación ambiental existente. Los participantes del proyecto pueden desempeñar labores de multiplicación de conocimiento ante otros públicos, apoyados por los técnicos y practicantes de la restauración. Los proyectos deben incluir rubros para realizar campañas de difusión de la importancia de los proyectos, las actividades y los resultados. Evaluar, diversificar y estandarizar con rigor científico es uno de los aspectos técnicos por mejorar, entre ellos los métodos de restauración, las especies a restaurar, el tiempo máximo de permanencia de los fragmentos en las guarderías, la periodicidad de los monitoreos, las condiciones del sitio de trasplante y también se debe promover que la restauración de sitios se haga restauración de sitios con importancia pesquera. Dentro de los aspectos técnicos también tenemos que incluir en los métodos de identificación la variabilidad genética de las colonias trasplantadas y realizar acciones para promover la reproducción sexual de las colonias. También se deben establecer y monitorear indicadores como la conectividad entre arrecifes, reclutamiento, diversidad asociada, provisión de servicios ecosistémicos y otros aspectos socioeconómicos. Entre los aspectos técnicos también tenemos que se debe evitar la pérdida de esfuerzos de restauración por abandono de los proyectos iniciados y exigir un nivel de buceo mínimo antes de permitir a los voluntarios participar de las actividades de restauración que involucre contacto directo con los arrecifes y las guarderías. También, dentro de las lecciones aprendidas, recogí algunas de las acciones a seguir que recomiendan los actores claves y los practicantes de la restauración, y entre estas tenemos que se deben atender las amenazas que afectan al arrecife. Por ejemplo, no hay una rotación de sitios de buceo que incluyan la capacidad de carga de los mismos. En San Andrés, falta de una penalización real por los delitos ambientales. La sobrepesca y la pesca no regulada se debe atender. La falta de un sistema de tratamiento de aguas a nivel de la isla. También la contaminación por residuos sólidos y el tráfico marino, porque de nada se gana si estamos poniendo un montón de esfuerzo en la restauración de los arrecifes si las amenazas dentro del archipiélago los siguen afectando. Quiero agradecer a las entidades financiadoras y a las organizaciones colaboradoras. Y pues finalmente, muchas gracias. Este es mi correo electrónico. Yo estoy desarrollando una campaña de comunicación y estos son los, las redes sociales que estoy moviendo con mi investigación. Muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier pregunta. Un cordial saludo. El presente trabajo se denomina Experiencia en la restauración de pastos marinos en la isla de San Andrés. Los coautores de este trabajo son John Dorado, Marcela López y Brigitte Gavio. Todos somos investigadores de la Universidad Nacional de Colombia y pertenecemos al grupo de modelación en ecosistemas costeros. Los pastos marinos, junto con los saltmarsh y los manglares, son uno de los 3 ecosistemas denominados de carbono azul. Esto es básicamente porque tienen no solamente la capacidad de absorber CO2, sino de transformarlo en carbono orgánico y de esta manera almacenarlo tanto en sedimentos como en biomasa hasta por miles de años. Los pastos marinos son de enorme importancia para la sociedad por los bienes y servicios que nos proveen. Desde el punto de vista de los servicios de provisión, hablamos de pesca, de productos bioquímicos, de recursos medicinales. Desde el punto de vista de los servicios de regulación, como ya lo mencionaba, son importantes por la captura y la retención de carbono orgánico, por estabilizar las zonas costeras, por regular el ciclo hidrológico y por el ciclaje de nutrientes.
Desde el punto de vista de soporte, se reconocen por su importante biodiversidad, ser soporte de la misma, y porque allí también son tipo salacunas, donde hay muchas especies de estadios juveniles. Y desde el punto de vista cultural, también son reconocidos desde el punto de vista de recreación, turismo, valores simbólicos y valores estéticos. Sin embargo, y sobre todo durante las últimas décadas, se ha notado que los disturbios que normalmente afrontan este tipo de ecosistemas los están alterando de una manera muy significativa. Con el aumento de la industria del turismo, por ejemplo, es muy común este tipo de paisaje, es decir, el deterioro debido al paso de lanchas que van generando estas cicatrices o van fragmentando la pradera. Esta es una foto del sector del Palito en San Andrés, y aquí también tenemos lo que está ocurriendo en Heinsky, también allí en San Andrés. Por más de que ya hemos mencionado este problema, las autoridades todavía no se han tomado medidas para tratar de mitigar este problema. Y desde el punto de vista de los eventos climáticos extremos, pues también sabemos que estos vienen en aumento, y entonces, así como ocurrió a finales del año 2020 con el paso del huracán Iota, el primero en categoría 5 que se registró en el país. ¿Y qué ocurre cuando por algún motivo se pierden los pastos marinos? Pues no solamente vamos a perder los servicios ecosistémicos que estos nos proveen, sino que también hay un efecto de cascada. Como los ecosistemas tienen una enorme conectividad, al perder servicios en un sistema, entonces vamos a perder también en otros ecosistemas. Y esto entonces ha hecho necesario que cada vez más se hable de la restauración. ¿Y qué es la restauración? Pues básicamente es la recuperación o la rehabilitación tanto de la parte estructural como funcional de los ecosistemas y por tanto de los servicios que estos nos proveen. Son técnicas que permiten agilizar y asistir procesos que naturalmente, como lo mencioné antes, podrían tardar mucho tiempo. En algunos casos se habla de hasta 20 años que pueden tardar estos ecosistemas en rehabilitarse. Son un conjunto también de acciones que permiten entonces la solución para revertir problemas que se están generando, es decir, cuando ya no es suficiente la conservación de los sistemas, se requiere la intervención, y allí aparecen entonces estas alternativas de la restauración. Y buscan obviamente garantizar la sostenibilidad de los servicios que proveen estos sistemas. La restauración pues ha venido siendo implementada para diferentes ecosistemas. El campo marino, pues los pastos marinos, los arrecifes de coral, los bosques de manglar. Y hay tres características que uno lee en la literatura que se comparten. Por un lado, tiene que ser socialmente aceptable. Por el otro lado, tiene que ser económicamente viable. Y obviamente, desde el punto de vista ecosistémico, tiene que ser funcional. Comienzas a aprender de la restauración. Entonces emprendimos en el año 2019 este proyecto, que ha sido financiado tanto por la Universidad Nacional de Colombia como por The Ocean Foundation. Este proyecto tiene dos objetivos principales. Por un lado es establecer la eficiencia de la restauración de praderas de Thalassia testudinum, que es la especie de pasto marino más importante, predominante en el Caribe colombiano. Y un segundo objetivo, establecer las tasas de sobrevivencia y de crecimiento de este pasto. Para tal fin, entonces, en nuestro diseño experimental nos ubicamos en la isla de San Andrés, específicamente en el Parque Regional de Manglares de Old Point. Allí, a 3 profundidades, establecimos cuadrantes y aplicamos 2 métodos de restauración. Las profundidades seleccionadas estuvieron entre la primera de 0 a 2 metros, la segunda de 2 a 4 y la tercera de 4 a 6 metros. En cada profundidad instalamos 12 cuadrantes, cada cuadrante de 1 metro cuadrado. Seleccionamos una pradera donante de los pastos, ahí también en Old Point, y aplicamos los dos métodos que mencionaba, el de núcleo, es decir, una fracción de la pradera, y el de gancho, básicamente sembrando vástagos.
En el primer método, el de núcleo, sembramos 72 núcleos. El tamaño de cada núcleo fue de 15 por 20 centímetros. Esto lo hicimos en noviembre del año 2019. Aquí vemos algunos detalles pues, de estos núcleos. Y para el método de los ganchos también aplicamos 72 ganchos. En cada gancho ubicamos 3 vástagos, como se ve aquí en la imagen. La siembra fue también en el mismo momento. Y aquí tenemos los resultados en todas las gráficas que van a ver. Entonces la línea roja indica lo que ha ocurrido con los ganchos, con el método de los ganchos, mientras que el azul con el método de los núcleos. En el eje de la Y tenemos el porcentaje de sobrevivencia o de crecimiento versus los momentos de la observación. Tiempo 0 es noviembre del año 2019 y tiempo 5 es principios de este año 2022. Y como vemos, esto ocurrió en la profundidad somera de 0 a 2 metros. Entonces inicialmente tuvimos una pérdida importante de manglar, de pasto marino, perdón. Luego un momento de estabilización y luego un periodo de crecimiento. Y aquí vemos algunos detalles. Miremos esta parte de la diapositiva, donde en algunos cuadrantes hemos tenido inclusive ya crecimiento que supera el 60% de cobertura. En la profundidad de 2 a 4 centímetros tuvimos pues la misma situación, pérdida, muerte inicialmente, luego un periodo de estabilización y luego un periodo de crecimiento. Aquí van a ver algunos detalles como este de febrero de este año, en donde ya tenemos coberturas cercanas al 50%. Y en la profundidad mayor, de 4 a 6 metros, entonces patrón muy similar, pérdida, o sea, mortandad al principio, estabilización, empezamos a tener crecimiento y luego empezamos a tener un declive. Y aquí pues algunos detalles también de sitios poco más exitosos que otros. La pregunta, bueno, ¿por qué en la profundidad superior tenemos mejores resultados? Entonces lo que hemos observado es un proceso de bioturbación. Hace aproximadamente un año en las profundidades de 2 a 4 y de 4 a 6 metros empezamos a observar unos montículos y al explorar estos montículos encontramos que allí está creciendo un gusano, un sipuncúlido que estamos analizándolo en este momento. Ese sipuncúlido entonces aparentemente está incrementando la sedimentación, un poco la nutrificación, es decir, el aumento de nutrientes en estos sectores y también cambios en la materia orgánica. Y aquí vemos entonces los detalles. Esto es lo que ocurre en las profundidades mayores a 2 metros. Entonces tenemos sedimentos un poco más finos, tenemos menor cantidad de materia orgánica disponible, menor concentración de sólidos en suspensión, pero también mayores concentraciones de nutrientes inorgánicos, sobre todo de azufre y de fósforo, que pueden ser perjudiciales para los pastos marinos. Entonces, básicamente a esto le estamos atribuyendo en buena parte lo que ocurre en las profundidades mayores a 2 metros. En conclusión, entonces, después de 2 años de observación, vemos que en promedio general la sobrevivencia es de cerca del 23%, sin embargo, en la profundidad más somera, en promedio es del 56%, con cuadrantes en donde tenemos sobrevivencia y crecimiento cercano al 60% de cobertura de ese metro cuadrado. No encontramos diferencias significativas entre los dos métodos de núcleo y de gancho. En gancho, en promedio, el éxito es del 53% en superficie y bueno, bajo en las profundidades un poco mayores. Las diferencias, como lo mencionaba, entre las profundidades se deben principalmente a procesos biológicos como el de la bioturbación. Y de acuerdo con estos resultados, esperamos que en los durante 8 años, digamos al 8º año, podamos recuperar ya la primera hectárea. Aparentemente es un valor bajo, pero cuando lo comparamos con la literatura, resulta un valor relativamente alto. En otros lugares, como decía,
pueden tardar hasta 20 años para recuperar una hectárea de pasto marino. Y finalmente quisiera agradecer a la The Ocean Foundation por la financiación, a la Universidad Nacional, sedes Bogotá y Caribe por el apoyo y a ustedes por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias a la CCO por su amable invitación para venir a presentar los resultados. Básicamente, yo creo que de pronto es en esta pantalla donde voy a presentar. Entonces, en el marco de la restauración de ecosistemas marinos, el instituto quiso, digamos, aportar en un mini proyecto sobre evaluación y caracterización de praderas de pastos marinos como línea base para futuras acciones de restauración en Providencia y Santa Catalina. Este proyecto estuvo coordinado por Alexandra Rodríguez, que es la jefe de la línea de restauración del Programa de Calidad Ambiental Marina del INVEMAR, y mi persona como jefe de la línea de organización dinámica de ecosistemas del Programa de Biodiversidad de Ecosistemas Marinos del INVEMAR. Como introducción, entonces tenemos que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras desde el 2016 ha venido realizando diferentes instancias de evaluación de monitoreo, tanto en manglares, corales y pastos marinos en el departamento Archipiélago. El último del 2021 se realizó en el marco de la operación Cangrejo Negro. Como todos saben, en noviembre de 2020 los huracanes ETA y OTA golpearon el departamento Archipiélago, siendo la isla de Providencia la más afectada. Y dentro de los ecosistemas marinos, considerados como marino-costeros, la parte terrestre, los manglares fueron los más afectados, mientras que los corales y los pastos marinos fueron, digamos que se estableció una proporción no mayor al 20% de afectación en total. En relación a los corales, se evidenció que además, digamos, de los eventos meteocenográficos causados precisamente por los huracanes, ya había una presencia de una erosión previa y blanqueamiento causado por temperaturas precedentes. Para el caso de los pastos marinos, estos se vieron afectados en su mayoría por efecto de las corrientes meteocenográficas causadas por estos eventos y por eventos como caídas de objetos y demás que cayeron sobre la pradera y que no fueron retirados a tiempo, dejando pues unas marcas y huecos en las praderas. Como lo ha venido indicando el anterior presentador, el profesor Ernesto Mancera, la importancia de los servicios ecosistémicos de los pastos marinos son muy importantes y a nivel insular en cuanto a la protección de línea de costa como criadero de especies comerciales y principalmente cuando hacen sinergia con manglares y corales. En recientes estudios se identificó que especialmente el área los estudios se hicieron en San Andrés, pero se pueden extrapolar hasta Providencia, que son unos gran sumideros de carbono, por lo cual las actividades para realizar restauración, tanto de estos ecosistemas como los manglares que conforman los ecosistemas de carbono azul, se vuelven predominantes con el fin de ayudar en la mitigación del cambio climático. De pronto, a diferencia de otras actividades realizadas en esta expedición, nosotros solo lo abordamos en una de las salidas de campo. ¿Cuáles fueron los objetivos, digamos, principales? Generar unos insumos de línea base para un proceso de restauración futura en las islas de Providencia y Santa Catalina. Evaluar si el paso del huracán Iota pudo afectar drásticamente la regeneración de dos praderas perturbadas y evaluar el estado de la capacidad reproductiva de praderas que podían requerirse como donantes en un futuro. Las tres áreas de estudio que se escogieron fueron, primero, el área que llamamos Santa Catalina SMART, fue escogida porque precisamente para evaluar el efecto del daño del buque SMART que por efectos del Iota se movilizó desde el muelle hasta quedar en la parte central del sector entre Santa Catalina y Providencia, y el siguiente sería el sector de San Felipe, que es un área que nosotros veníamos
monitoreando desde el 2018 y ya se había evidenciado digamos, un aumento en la degradación de esta área. Las otras áreas, aquí en estrellas, fueron monitoreadas como donantes posibles de insumos para restauración futura. Sobre estas praderas se recolectó información. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Ok. Sobre estas praderas se levantó información de tipo biológico, físico y físico-químico para evaluar su estado actual, digamos, en estado actual después del huracán Iota. Se colectó información sobre elementos de oportunidad, llámese vástagos, rizomas con la punta funcional, semillas y evaluación de fuentes de presión antrópica y o natural con el fin de mitigar con estos tensores en lo posible para una potencial restauración futura. Entonces, ¿qué es lo que vimos en cuanto a resultados? En el área de Santa Catalina Smart, lo que observamos fue que en el área en que el área que dejó el buque expuesto al encallarse, estaba dominado por arenas finas y muy finas, tipo lodos y gredas. Y en el área aledaña, que estaba cubierta por praderas de Thalessa testudinum y Syringodium filiforme, arenas gruesas. Para el resto de las estaciones fue una situación muy similar, eran predominantemente dominadas por Thalassa testudinum y Syringodium con arenas gruesas. Para el área de San Felipe, que tuvo también esta misma, composición como en las anteriores, se identificó, como les comentaba, se evidenció la degradación lenta de esta zona y lo que prácticamente pasó fue que los huracanes Eta y Iota, en sinergia o uno detrás de otro, terminaron de dañar, digamos, de degradar el área que ya en cualquier momento iba a terminar con pérdida de la densidad de vástagos en la zona. En cuanto a la caracterización física, hay una característica de la granulometría que es importante resaltar, y es que todas estas praderas tienen una muy buena composición de lodos muy finos que son muy característicos en el contexto de su función de sumideros de carbono. Entonces, lo que esta cicatriz dejó, digamos, en evidencia para Providencia, y lo que también se observó en el parque, en el área de Smoothwater y el área que llamamos McBean Coralina en el mapa, es que la mayor concentración de partículas, que son las que más absorben el carbono, tienen una muy buena cantidad. Entonces, esto es, digamos, es una excelente noticia, ya como se había, digamos, visto en los resultados que se obtuvieron en la isla de San Andrés sobre carbono azul. En cuanto a los resultados de parámetros físico-químicos que se realizaron en la zona, realmente todas las estaciones estuvieron pues prácticamente alrededor de la isla y no hubo una diferencia significativa en el momento en que se levantó esta información. Diferente a la parte de caracterización biológica, ya que particularmente sí cada sector digamos que presentó características muy específicas en cuanto a densidad de Thalassa testudinum, de Syringodium filiforme, que generalmente es la que tiene un mayor número de, digamos, de vástagos, la altura de las hojas, el ancho, el crecimiento se hizo evaluación de crecimiento se hizo en 3 áreas y tuvo diferencias significativas. La presencia de flores, semillas, se realizó solamente en 3 áreas, la evidencia pues en el resto de las áreas no, y también se hizo una evaluación de la presencia de un hongo que es el que históricamente ha causado, en Colombia no lo ha hecho todavía, grandes mortandades de praderas de pastos y que generalmente aparece aquí en el departamento, pero como es por épocas. Afortunadamente, digamos, el sistema inmunológico de los pastos marinos es lo suficiente fuerte aún para poder, digamos, repeler, digamos, su efecto.
¿Qué es lo que queremos en unas praderas donantes para restaurar? Entonces, queremos que tengan unas condiciones ambientales muy similares a la pradera receptora. Queremos que tengan una amplia extensión para que, si podemos tomar, digamos, fragmentos de oportunidad de estas, y tengamos que tenerlos ahí, no solo frutos, sino vástagos y demás, pues no vamos a dañar la pradera que está buena por mejorar una que está dañada, ¿verdad? Necesitamos también que esté cercana al sitio receptor, con el fin de que asegurar, entre otras, pues que las condiciones ambientales también son muy similares, además de otros efectos genéticos que tienen que digamos que considerarse. Una de las cosas más importantes que debería hacer es que los tensores deben ser mitigados en el área en que se va a recuperar. Es decir, si previamente a digamos, hacer un repoblamiento en una zona, no hemos llegado, digamos, a identificar cuáles son los principales factores de deterioro, pues cualquier actividad de restauración va a terminar en un tremendo fracaso. Por lo anterior, digamos que para la zona de San Felipe, las zonas de Camp y de Bar, el área de Bar, fue una pradera que por primera vez se evaluó, es una pradera que está relativamente muy cerca a un ambiente coralino, está más o menos a 7 metros de profundidad, y pues fue la primera vez que observamos, no tenía ninguna estructura fenotípica, y digamos que podría o no considerarse, aunque se necesita un mayor estudio. Y para el área de Santa Catalina, el área de Santa Catalina Smart, pues las áreas más cercanas serían Camp, el Parque Nacional Natural McBean Lagoon, y la área que llamamos McBean Coralina, que queda un poco más al sur. Smoothwater básicamente podría llegar a ser también donante de estas praderas, sin embargo, pues se requieren más estudios específicos. Son praderas en general que tuvieron una muy buena condición y lo que está indicando que fueron muy resilientes para efectos de estos huracanes. Lo que sí identificamos, y digamos que se vuelve un poco complejo, es que hay muy poca información sobre cuándo son los tiempos de floración, por ende no sabemos cuándo es la producción de frutos localmente, y tampoco se registró abundancia de fragmentos de oportunidad. Esto también pudo haber sido debido porque solamente estuvimos 7 días aquí en julio del 2021, pues no había tampoco mucho tiempo para evaluar, pero ambas cosas son los insumos más importantes en el momento de hacer una restauración activa que está implicando apoyar al mismo ecosistema para que tenga un repoblamiento en las áreas que fueron degradadas, y en la misma restauración pasiva, que es prácticamente pues que el ecosistema se recupere solo. Con esto hemos digamos concluido que básicamente la pradera de San Felipe ya venía presentándose digamos un deterioro desde el 2018, por lo cual las condiciones ambientales aledañas a estas pues son determinantes en la salud del ecosistema. El daño causado en el buque Smart, que produjo más o menos 0.7 hectáreas de pérdida, por la zona en donde está ubicado y demás, es probable que si se mitigan otros tensores del sector, la recuperación se pueda realizar de manera natural. De las 5 praderas estudiadas, 4 son aptas como donantes. En este sentido, la de Bar es la que ponemos digamos, bajo estudio, porque era la primera vez que la conocíamos y pues realmente no tenemos muchos registros sobre esto. Al no registrarse estos fragmentos de oportunidad, se requieren unos estudios específicos sobre la biología de las especies a nivel local, ya que esto es súper importante para conocer específicamente cuál va a ser el procedimiento que debe hacerse para una restauración activa en la zona. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Tanto para las, digamos, como todavía los efectos, digamos, de los huracanes, o para las futuras actividades que podrían comprometer, digamos, la seguridad de los praderas de pastos marinos, sería la extracción y debida disposición de escombros para que se reduzca una de las fuentes de presión del ecosistema. Es importante también implementar, por ejemplo, en la zona de Smart, de la zona de Santa Catalina Smart, implementar una zona de navegación con velocidad baja, alejada de la cicatriz presentada, para que no afecte la pradera
que ya está consolidada al lado y no aumente, digamos, los procesos de erosión que puedan causar, digamos, la cicatriz que actualmente está. La restauración en pastos marinos debe realizarse en los sitios en los que sea realmente necesario desarrollarse, ya que es un proceso demorado y que implica un presupuesto muy alto, tal como lo mencionó también el profesor Mancera en la anterior presentación. ¿Qué significa esto? Tenemos que tener paciencia, hay que evaluar, monitorear si definitivamente estas áreas o las áreas que queremos restaurar de pastos marinos requieren alguna ayuda o si de alguna manera lo están haciendo digamos naturalmente o autónomamente, porque digamos que implementar actividades de restauración está implicando en gran medida infraestructura física, técnica, tecnológica y mantenimiento a largo plazo de, digamos, de un laboratorio con acuarios especializados y demás, con el fin de poder mantener estos fragmentos de frutos o vástagos vivos, con el fin de poder relocalizarlos en eventos futuros. También se deben desarrollar estudios más específicos en las zonas a intervenir para plantear una propuesta de restauración en lo que tiene que ver con que los impactos actuales sean debidamente manejados, especialmente pues de los que tenemos control, como son los antropogénicos. Y por último, se recomienda la identificación y evaluación de disturbios anteriores en la pradera de San Felipe, en los que creemos que pueden ser contaminación del agua por residuos líquidos, con el fin de identificar y mitigar estos impactos que está causando, digamos, que en ese sector no se haya, digamos, que se haya visto este deterioro y es posible que de continuar no logremos tener una restauración activa, eficaz a largo plazo. Entonces, esto era todo lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención. Aquí están los emails de Alexandra Rodríguez, que es la jefe de la línea de restauración de ecosistemas del INVEMAR, y el mío personal. Muchísimas gracias.